Continuamos con la información con Upavo Noticias, siempre en vivo, son las 5:49. Vamos ahora a dialogar con la doctora Ana María Burga Vega. Ella es jefa de epidemiología de la región La Libertad. Según versiones que ha ofrecido el gerente regional de salud y también el decano del Colegio Médico que en La Libertad, ya estamos viviendo una segunda ola por la pandemia de la COVID-19. Sobre esto conversamos con la doctora Burga y también sobre qué medidas tenemos que tomar o ya se están tomando a nivel de los hospitales y los ciudadanos para evitar mayores contagios por esta pandemia de la COVID-19. Doctora Burga, bienvenida a Upavo Noticias, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Bien, doctora, ¿es así de cierto que ya estamos viviendo aquí en La Libertad una segunda ola? ¿Cuál es la situación real de nuestra región en esta pandemia, doctora Ana María Burga? Bueno, se está presentando un incremento de casos desde una semana antes de la Navidad y de las fiestas de Año Nuevo. Este incremento definitivamente con un indicador muy sensible que nosotros tenemos, que es el de fallecimiento y el de ingreso de pacientes a hospitalización y camas UCI, ¿no? Nos están diciendo de que podríamos estar empezando una segunda ola. Yo creo que a diferencia de otros países de Europa, nosotros hemos tenido una primera gran ola, por lo que quizás los picos que veamos no tengan un comportamiento similar a lo anterior. Sin embargo, el incremento de casos de estas últimas semanas se debe fundamentalmente al relajamiento, ¿no? O al no cumplimiento de las medidas de prevención que se han venido viendo desde los primeros días del mes de diciembre, ¿no? A raíz de las fiestas de fin de año. Bien, sí. De tener 3 a 4 fallecimientos por día en promedio en las últimas 10 semanas, como lo habíamos anunciado en la primera semana de diciembre, básicamente ahora prácticamente estamos duplicando esa cifra en las últimas 2 semanas, y eso es sumamente delicado, y eso nos está diciendo de que efectivamente podríamos estar al inicio de una segunda ola, pero no podemos confirmar que sea ya una segunda ola, puesto que no hemos visto todavía el comportamiento que tendríamos que verlo en las siguientes por lo menos 3 a 4 semanas. Correcto, doctora. Es importante a través de este espacio informativo de Upavo Noticias orientar a la población, educar en temas de salud, en prevención. Por eso quisiéramos que desde su experiencia nos pueda, como se dice, repasar la lección que todos tenemos que aplicarla y cumplirla a cabalidad. ¿Cuáles son las recomendaciones de inmediato que se deben, y las acciones, mejor dicho, que se deben tomar en una familia cuando, por ejemplo, identificamos ya a alguien con unos síntomas? ¿Qué es lo que se debe hacer para evitar de que esa persona ya llegue grave o con una complicación muy severa al hospital? Exactamente, y los que llegan justamente a los hospitales son personas de la tercera edad, ¿no? Que seguimos viendo en ellos el mayor número de fallecidos. Prácticamente el 90% de los fallecidos de estas dos últimas semanas, son en personas de 60 años a más. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo justamente es la exposición que tenemos las personas por diferentes motivos, ya sea por salir a laborar, ya sea por salir de compras, ya sea por salir a reuniones como las que hemos estado haciendo, y donde no se han tomado en cuenta las medidas de precaución, como es la higiene de manos, el uso permanente de la mascarilla, ¿no? Y etc., que ya todos lo conocemos. Y uno de los aspectos más importantes, y que quizás de repente nosotros tampoco no lo hemos recalcado mucho, es que tenemos que establecer que la permanencia en lugares cerrados tiene que ser muy corta, de escasos minutos, no más de 1 hora, para evitar justamente que si existiera una persona en estos lugares cerrados que estuviera eliminando el virus,
esos pequeños aerosoles que quedan flotando en el aire no sean respirados o inspirados por nosotros. Entonces, eso es básicamente otra de las medidas importantes que tenemos que cuidar. Nosotros hemos visto una gran aglomeración de personas ingresando a los centros comerciales, llámese moles o centros comerciales grandes. Hemos visto en el transporte público que no hay uso de la careta facial cuando esto está normado y deberíamos cumplirlo todos, y este es un proceso de fiscalización de los gobiernos locales que lo deben asumir. Igualmente vemos una gran concentración de personas en el comercio ambulatorio, en los mercados, ¿no? Que de alguna manera ha seguido el virus transmitiéndose de persona a persona, y es lo que estamos viendo. Otra de las cosas que estamos viendo es que justamente las personas estamos entrando en un exceso de confianza, ¿no? Al no ver quizá una situación similar a la que hemos vivido en los meses de mayo, junio y julio. Entonces creemos que el virus ya no está circulando, pero el virus sigue circulando con las personas y seguimos siendo nosotros los transmisores de la enfermedad, ¿no? Ahora, doctora, cuando una persona identifica en casa algún familiar que empieza ya a toser, tener esa tos seca, fiebre, descompensación, malestar muscular, etcétera, o a otros les afecta con otros síntomas como diarrea, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer en ese momento ya el paciente? ¿Ir al hospital o cuál es la recomendación que debe hacer de inmediato? Bueno, es cierto, no tenemos un accionar adecuado en el domicilio cuando identificamos a una persona que ha sido diagnosticada por COVID o que tiene sintomatología que nos hace sospechar de COVID. En primer lugar, toda persona que tenga síntomas respiratorios, no pensemos en un resfrío común, sino pensemos que se trata de COVID. Entonces, inmediatamente esa persona debe ser aislada en su habitación, desinfectar todos los ambientes donde esta persona ha estado en la casa, alejarlo de las personas mayores o de los comórbidos, ¿no? De alguna manera mantener a la persona que lo atienda, tiene que usar permanentemente mascarilla, el enfermo tiene que usar permanentemente mascarilla, ¿no? Ese aislamiento tiene que llevarse a cabo durante 14 días. La familia tiene que cuidar de esta persona, presenta fiebre muy alta durante 2 días o más, es un signo de alarma. Si la persona tiene dolor de espalda o dolor de pecho, también es otro signo de alarma. Y la dificultad respiratoria también nos está diciendo del compromiso pulmonar que ya podría estar presentando esta persona. Si la familia tiene un oxímetro de pulso, hay que irlo controlando. Esa persona definitivamente. Sin embargo, lo ideal es que no permanezcan en los domicilios mucho tiempo, así les coloquen el oxígeno, porque estamos viendo que las personas enfermas están llegando a los hospitales tan deteriorados que por más que se haga todo lo que se hace, no logramos recuperarlo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando una persona presenta dificultad respiratoria por más de 2 días, fiebre o dolor muy intenso, esa persona tiene que ser llevada a un hospital. Si en el domicilio tenemos un oxímetro de pulso y le tomamos la oximetría cada 4 horas o cada 6 horas y vemos que además de la dificultad respiratoria, la saturación de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que está ingresando por nuestros pulmones para oxigenar nuestras células es menor del 94%, la persona debe ser llevada a un hospital. No puede permanecer en su casa. Y esto es sumamente delicado. Correcto, doctora. Entonces, ahora, perdón, hay una mala práctica que también cometemos mucho los ciudadanos, es de automedicarnos. Y eso es una situación muy grave y que degenera y obviamente y produce, agrava la situación del paciente. ¿Qué recomendación usted le da a las personas? Porque sabemos que los virus no tienen medicamentos
como las bacterias que se pueden combatir con antibióticos. Para esta enfermedad como la COVID no hay medicamentos, sin embargo muchas personas se automedican o van a una farmacia y después llegan al hospital ya prácticamente muriendo. Exactamente. Podemos usar analgésicos, podemos usar el oxígeno en los primeros días de la enfermedad. Se puede usar hasta la ivermectina, pero lo que no debemos usar definitivamente son corticoides. Y a veces estos son automedicados por los mismos miembros de la familia e incluso por algunos médicos, que no deben ser indicados en los domicilios. Esta medicación se usa básicamente en pacientes ya que están en condiciones de estadios moderadamente avanzados o graves y son de administración intrahospitalaria. Ese es el peor de los medicamentos que nosotros podríamos ver que los pacientes usen en sus domicilios. ¿Por qué? Porque debilita su sistema inmunológico y por lo tanto pierde la capacidad su organismo de generar los anticuerpos necesarios para defenderlo del virus que nos causa la COVID-19. Bien, doctora, ahora finalmente sobre las vacunas. Hemos escuchado a la ministra de Salud decir en conferencia de prensa que es probable que en el primer trimestre de este año estén llegando. ¿Qué información tiene usted al respecto como jefa de epidemiología aquí en La Libertad? Bueno, gracias a Dios hay hasta 3 laboratorios con los cuales ya se están elaborando los preacuerdos para la firma de los contratos, porque todos estos vacunas no vienen así nada más, son compras internacionales que se hacen con laboratorios internacionales y para los cuales hay que firmar contratos de compra que tienen que ser revisados por los digamos, áreas legales de ambas partes, o sea, del Ministerio de Salud Perú, como de sus propios laboratorios, ¿no? Y probablemente lo que a mí se me anuncia es que definitivamente nosotros vamos a tener vacuna a partir de marzo del próximo año con más seguridad. Pudiera ser que antes, en el primer trimestre esté llegando, pero un pequeño lote, pero un lote mayor nos estaría llegando en el segundo trimestre del año. Y eso es sumamente importante porque necesitamos, ¿no?, en primer lugar, vacunar al personal de salud, el personal de primera línea, personal de salud, Fuerzas Armadas, policiales, bomberos, personal de limpieza, que son las personas que corren más riesgo de enfermar por COVID, y después pasaremos al resto de la población, a los comórbidos, que es sumamente importante, a las personas mayores de edad, ¿no? Y así sucesivamente para vacunar aproximadamente a 1.400.000 habitantes de la región La Libertad con 2 dosis, o sea, estaríamos aplicando 2.8 millones de dosis, que tenemos que hacerlo si nos llega la vacuna definitivamente en este año 2021 hasta el cuarto trimestre. Doctora, hay un tema también que no quisiera pasar inadvertido en esta oportunidad, que ha generado también mucha polémica sobre la asistencia a las playas. Las playas son espacios abiertos, ¿no?, que promueven una vida saludable. Sin embargo, hay ciertas restricciones. De su experiencia, ¿cómo podemos en esta época ya de verano, porque estamos en pleno verano, si bien es cierto, no es un verano hasta el momento tan intenso como en otros años, pero siempre es refrescante acudir en familia, y sobre todo con los chicos que han estado confinados tanto tiempo en sus casas, los niños, llevarlos a la playa? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo he mencionado que justamente es cierto que la playa es un lugar en el que uno va a promover más la salud, ¿no? Es un lugar donde respiramos aire puro, podemos hacer ejercicios, el sol ayuda a que nuestro organismo a través de la piel fabrique la vitamina D, que por ejemplo en los casos de los pacientes COVID, uno de los tratamientos importantes es darles vitamina D, que ha mejorado de alguna manera su condición o mejora su sistema inmunológico, al igual que la vitamina C, y eso es sumamente importante, y esto lo logramos en la playa, pero también es un lugar donde se concentra muchísima población y donde no se
va a usar o no se usan, porque eso es lo que se ha visto, por ejemplo, en el verano de este año, del año pasado en Europa, y eso fue lo que generó después la segunda ola, entre comillas, ¿no? Entonces, no hacerlo de manera adecuada puede generar un incremento de casos, y lo que es más en la población de menor edad. Entonces, yo creo que habría que trabajar un poco para ver cómo los gobiernos locales de aquellos distritos que tienen playas de alguna manera pueden controlar un poco la concentración de personas, y sobre todo lo que hay que hacer si es que se acepta la asistencia a las playas es evitar el consumo de alimentos y la venta indiscriminada, ¿no?, de alimentos, que suele ocurrir incluso en las playas. Eso es sumamente peligroso, ¿no? Ojalá que se pudiera de alguna manera liberar, pero va a depender mucho de nuestro propio comportamiento, es decir, cómo nosotros como personas vamos de manera ordenada. Recordemos que no solamente es la playa. Para irnos a la playa nos trasladamos en vehículos públicos, donde básicamente vamos a concentrar personas, y que también tenemos que cuidar las medidas de prevención. Lo que yo sí quiero saber es, lo que yo sí quiero recomendar a todos es que tenemos que hacer nuestras actividades no como las hacíamos antes, sino adecuarlas a este nuevo modo de vida, un nuevo modo que nos exige muchísima bioseguridad, que nos exige mucha higiene, que nos exige mucha prevención, que nos exige mucho autocuidado, y ese autocuidado es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces yo pido a toda la población que de alguna manera cada uno hagamos o pongamos ese granito de arena que queremos, haciendo el esfuerzo que nuestra familia lo necesita, que nosotros mismos por nuestra vida y nuestra salud lo necesitamos, y también porque el país lo necesita. Ya no quiero yo que ocurran más muertes, ni que tengamos más enfermos, y que menos tengamos una segunda ola, que quizá la vamos a ver si seguimos en estas condiciones. Correcto, doctora, sí, y ya para culminar, es muy probable, como usted lo ha dicho, ¿no?, tenemos que adaptarnos a esa nueva forma de vida. Es muy probable que esta pandemia luego se convierta en una endemia, ¿no?, que tengamos que estar ya siempre expuestos a este nuevo coronavirus, pero va a depender de nosotros de cuidarnos, ser muy responsables y muy prudentes en nuestro comportamiento. Si nos vacunamos este año, probablemente esta pandemia pudiera estar, el virus de esta pandemia pudiera estar circulando por lo menos por 2 o 3 años más, hasta que la mayoría, por encima del 95% de la población, esté realmente protegida por una vacuna, ¿no? Sin embargo, las encuestas de otros países y también en el Perú que están realizando, dice que solamente el 50% de la población desea vacunarse, y eso es un riesgo alto, porque con 50% no vamos a lograr una cobertura de protección, y el virus podría seguir circulando mucho más tiempo, ¿no? Esperamos que las vacunas se aprueben. Esto es porque las vacunas tienen solamente aprobaciones de emergencia. Necesitamos verdaderamente aprobaciones para que la gente sienta que esa vacuna es segura, porque una vacuna de calidad tiene que ser eficiente y tiene que ser segura, que son las características más importantes de una vacuna para que la población la acepte, ¿no? Y esperamos que eso se logre. Bien, muchas gracias, doctora Ana María Burga Vega, jefa de Epidemiología de la Libertad, que estuvo con nosotros en UPAO Noticias, conversando sobre este rebrote de la pandemia aquí en La Libertad y las medidas de seguridad que debemos todos adoptar para evitar contagiarnos. Gracias, doctora Burga. Muy buenas tardes, muy amable. Muchas gracias a usted. Gracias, vamos a ir a una pausa y continuamos en UPAO Noticias.